Julián, me han dicho que te has comprado una casa. Sí, bueno, es un piso. Ya, sí, me imagino, pero muy bien, ¿no? ¿Y cómo es? Pues mira, tiene 55 metros cuadrados. Es un ático. Ajá, qué bien. Mi piso también es un ático. ¿Y dónde está? Está en el centro de la ciudad. Es una zona muy bonita. Ajá, el mío es más grande. Tiene unos 70 metros cuadrados, pero no está en el centro. Está en las afueras de la ciudad. Sí, es que en el centro los pisos son muy caros. Sí, es verdad. A ver, es un edificio antiguo, pero con ascensor. Eso está bien. Y es pequeño, pero es muy acogedor. Tiene un salón de 20 metros cuadrados. Tiene mucha luz, una habitación y una cocina americana. ¿Una cocina americana? Qué bien, ¿no? Sí, es muy chula. Y además tengo una terraza de 15 metros cuadrados. Ah, sí. Yo también tengo terraza, pero la mía es un poco más pequeña. Pero también hay mucha luz. Eso es muy importante. Sí. Qué bien, ¿no? Un piso en el centro y con terraza. ¿Tiene vistas? Sí, tiene unas vistas muy bonitas y es muy luminoso. ¿Y es tranquilo? No, eso no. Da a una calle peatonal y a un mercado, así que es bastante ruidoso. Ajá. El tuyo sí que es tranquilo, ¿no? Sí, claro. Está en una zona residencial. Además, mi terraza da al campo. No se oye ningún ruido. Diana, me dijeron que te compraste un departamento. Sí, Muy bien, ¿no? ¿Y cómo es? es un departamento de unos 80 metros cuadrados y tiene una terraza de 30 metros cuadrados. Con una terraza. ¡Qué bueno! Y de 30 metros cuadrados. Yo también tengo terraza, pero la mía es un poco más chiquita. Tiene unos 10 metros cuadrados. ¿Y dónde está? ¿Está en el centro? No, está lejos del centro, pero en una zona muy, muy bonita y tranquila, en San Ángel. Ah, qué bien. El mío es más pequeño. Tiene unos 55 metros cuadrados, pero está más cerca del centro, en Polanco. Claro, es que en el centro los departamentos son muy caros. Sí, es verdad. Estoy contenta, ¿eh? Me gusta mucho el departamento. Es muy luminoso, tiene una sala comedor de unos 30 metros cuadrados, 3 recámaras, un baño y una cocina. Ah, y todas las recámaras dan al exterior. Eso me gusta muchísimo. Qué bueno. En mi departamento hay 2 recámaras, pero una da al interior del edificio y tiene menos luz. Es importante la luz. Sí. ¿Tiene vistas? Sí, desde mi terraza veo un parque. Oh, qué bueno. Yo desde mi terraza veo el edificio de enfrente. Mi departamento es un poco ruidoso porque da a una calle con cafeterías y tiendas. Aunque a mí no me importa, ¿eh? Me gusta ver la vida de la calle. El tuyo es tranquilo, ¿no? Uy, sí, mucho. No se oye nada. ¿Y tu lugar favorito cuál es? Bueno, es que yo no tengo un lugar favorito, tengo 2 lugares favoritos en ¿Dos? casa. Sí. El comedor y el baño. ¿Y el comedor? ¿Por qué el comedor? Bueno, el comedor porque cuando llegas de trabajar me encanta sentarme con toda mi familia y en la mesa y hablar sobre lo que hemos hecho durante el día. Ajá. Sí, O sea, es tiene un mucha espacio magia. familiar. Totalmente. Ajá. Sí, y solo sí. para la familia. Sí, no, y de vez en cuando pues vienen amigos, me gusta preparar una cena especial y en la mesa yo creo del comedor es cuando surge la magia, ¿no? Ujú. ¿Y el baño? ¿Por qué El baño, indudablemente, porque cada noche después de un día estresante me gusta tomar un baño caliente y me relaja muchísimo. Ajá, qué Sobre bien. todo si el día ha sido duro. No, ya, claro. Pues me encanta estar en casa, pasar ratitos en casa es lo mejor. Sí, ¿y Sí, cuál es sí. tu lugar favorito? Ahora el salón, lo acabo Ajá. de pintar y está precioso. ¿De qué color? Azul. Qué bien, qué Y con la bonito. luz que entra, de verdad, es una maravilla. Qué me bonito. encanta sentarme allí, leer un rato, ponerme cerquita del balcón, que a veces entra un rayito de ¿Te gusta luz y eso escuchar está muy música? bien. Sí, además tengo el equipo allí mismo. Ajá. Sí. En el salón, ¿no? Sí. Qué bien.
Un día te invito a tomar un café. Y Pedro, ¿cuál es tu lugar favorito en tu casa? En mi casa, el dormitorio. Ajá, ¿y eso? Sí. Me levanto a la mañana y viene el pibe y me despierta. ¿Tienes un hijo? Sí, 1 año y medio tiene. Ay, es pequeñito. Y jugamos todo el tiempo ahí, todo el rato libre que tengo lo paso con él ahí. Qué bien. Tengo la tele, miramos películas. Ajá. A veces inclusive comemos ahí en la cama. Qué bien. Y además me encanta dormir. Ya. No, sí, es el mejor sitio. Por eso. ¿Y en tu casa cuál es tu lugar favorito, Carolina? Bueno, mi lugar favorito... Hombre, cuando hace buen clima me gusta mucho estar en la terraza. Ay, tienes terraza, qué bien. Sí, es una terraza muy agradable, muy ¿Es grande. Sí, grande. Oh, qué bien. Y me encanta porque tengo matas y tengo flores y me gusta Qué cuidarlas. envidia. Ya ves, y a veces también tomo el sol. Ay, qué bien. ¿Me invitarás un día de estos? Por supuesto, eres bienvenido cuando quieras. Oiga, perdone, ¿le importaría vigilar mi equipaje? Es que tengo que ir un momento al lavabo. Solo será un momento, de verdad. Claro, vaya tranquila, no se preocupe. Muchísimas gracias. Nada, tranquila. Uf, qué calor. ¿Usted no tiene calor? No, estoy bien. ¿Le importa si abro la ventana? Es que de verdad tengo mucho calor. Ábrala. No se preocupe. Oye, Patricia, que hay una cosita que quería pedirte. Mira, es que este domingo tengo una boda. ¿Ah, sí? Sí, tengo una boda de un compañero de mi marido que se casa y bueno, me he comprado un vestido muy bonito, pero me falta un pañuelo. Y he pensado que ese pañuelo azul que tienes, aquel como oscuro, ¿me lo podrías dejar? Por supuesto que sí, te lo presto, no hay problema. Pasas por mi casa y lo recoges. No hay Muchas problema. gracias. Sara, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué haces por aquí? Nada, he quedado con unos amigos. ¿Y tú? Pues ya ves, aquí tomando unas cañas. Oye, espera que te presento. Esta es Rosa, una compañera de trabajo. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. ¿Quieres tomar algo? Sí, ¿por qué no? Hola, buenas tardes. ¿Qué desean? ¿Qué quieres tomar? Yo un cortado. A mí póngame un café. Un cortado y un café. ¿Desean alguna cosa más? No, gracias. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues bien, no me puedo quejar. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Has cambiado de trabajo? Uy, sí, hace 1 año. Ahora estoy trabajando para varias productoras de cine. Ah, qué bien. Sí, no me puedo quejar. ¿Y tú qué haces? Yo estoy trabajando en la empresa de mi hermano. ¿No? ¿Y qué tal? Pues muy bien. ¿Y de novios qué tal? ¿Estás saliendo con alguien? Pues mira, no. Oye, Lorenzo, ¿me prestas 5 euros para desayunar? Es que me he dejado el monedero en casa. Sí, mujer, toma. ¿Seguro que tienes bastante con 5? Sí, perfecto. Mañana te los devuelvo. Muchas gracias. Miguel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Julián, qué alegría. ¿Cómo estás? Bien. Recién llegado de Bruselas. Estoy estudiando un máster allí y estos días estoy aquí de visita. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Sí, como siempre. Bueno, muy ocupado. Estoy estudiando el último curso de enfermería y... Hanna Escudero, ¿verdad? Buenos días, soy Silvia Pascual, jefa de ventas. Sí, Hanna Escudero, mucho gusto. Manuel, cuídese mucho. Espero verle pronto. Gracias, igualmente. Saludos a su familia. De su parte, hasta la próxima. Bueno, me tengo que ir, Rosa. Sí, venga, hablamos pronto. Sí, hasta otra. Oye, María, tengo que pedirte un favor.
Dime. ¿Me podrías dejar tu coche un día? Es que tengo que ir al centro comercial a comprar unos muebles. Uf, no sé, Miguel, es que es muy nuevo. Ya sabes que me lo acabo de comprar y no sé, me da cosa. Ya lo sé. Pero me harías un gran favor. Es que es una estantería muy pesada y no puedo llevarla en metro o en autobús. De verdad que te entiendo, pero es que a veces ya he dejado el coche y... Me sabe mal pedírtelo, de verdad. Pero te prometo que voy a tener mucho cuidado. Además, solo para un par de horas. A ver, ¿cuándo lo necesitas? Cuando tú me digas. El viernes, por ejemplo, por la mañana. Ay, no sé, Miguel. Es que de verdad, es que además conduces fatal y me da un miedo. Bueno, he mejorado mucho, ¿En serio? ¿Tú crees? Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si vamos el viernes pero conduzco yo? Así me quedo más tranquila. Vale, sí. Muchas gracias. Pero de verdad, ¿no te importa? No. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos el sábado? ¿Cenamos? ¿Tomamos algo? ¿Conocen el Canica? Yo no he estado nunca. No parece caro y parece que la comida está rica. ¿Qué onda? ¿Qué me dicen? Si no, podemos ir a Losers, que está riquísimo. Ya saben que me encanta. Me parece bien. No he ido nunca, pero me han hablado bien de ese sitio. ¿Y si después vamos a Sala X? Ya sé que vamos mucho, pero siempre lo pasamos fenomenal, ¿no? Chao. A mí me parece bien cenar en el Canica. Fui a cenar algunas veces y me gusta. Así lo conocen. ¿Quieren salir después a bailar? ¿Repetimos estudio? La pasamos genial la última vez. Sí, Sala X, por favor. Pero, oye, es que el sábado viene también mi prima, que es vegana. ¿Vamos a Distrito Vegano? Están Lavapiés también. Y también hay exposiciones de arte. Hacen unas hamburguesas vegetales que os van a encantar seguro. Yo estuve hace 2 semanas con unos compañeros de trabajo y me encantó la comida. Y mira que no soy vegana, ¿eh? El servicio también me pareció buenísimo. ¡Ey! Salimos el sábado a bailar, claro. Me encantó estudio. Para comer prefiero Losers, si no les importa. En el Canica ya estuve y no me gustó ni la comida ni el servicio. Bueno, ¿qué te apetece ver? No sé, ¿alguna de Marvel? ¿Has visto ya la última? Pues sí, fui al cine a verla. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Ah, pues me encantó. Me pareció súper entretenida. Tienes que verla. Pues sí, a ver. ¿Y qué te parece esta? Retrato de una mujer en llamas. Es francesa y tiene muy buenas críticas. Es que no me gusta mucho el cine francés. ¿Por qué no vemos una española? Podemos ver alguna de Almodóvar. Mira, hay varias. Me parece bien una española, pero es que todas estas ya las he visto. ¿Algo de Amenábar? Uy, no me apetece nada. Las películas de Amenábar me parecen un rollo. Pues no se me ocurre que otra. A ver, ¿qué más películas españolas hay? Ah, ¿ya has visto La llamada? Pues no, todavía no la he visto. Dicen que es muy divertida, ¿no? Pues sí, yo ya la he visto, pero no me importaría volver a verla. Me pareció divertidísima. ¿Sí? ¿No te importa? No, para nada. Me encantó. Hola, Andrea. Hola. ¿Qué tal la vida en Valencia? Bien, me gusta mucho la ciudad, es muy agradable. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Pues voy a alquilar un piso por 1 año, así que como mínimo pienso quedarme ese tiempo. ¿Y qué planes tienes? Bueno, no sé si voy a tener mucho tiempo libre, pero me han recomendado algunas cosas y hay algunas que tengo muchas ganas de hacer. Ah, ¿sí? ¿Cuáles? Bueno, lo primero, quiero visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Seguro que es muy turístico, pero es una visita obligada. Sí, claro, pero merece la pena ir. Al menos una vez. 7. Sí, seguro. Y bueno, conocer la ciudad y visitar la lonja, la catedral, toda la parte histórica. Ah, y también pienso ir a comprar a un mercado, al mercado central.
Claro, es una experiencia. ¿Y qué más? ¿Qué otros planes tienes? Pues quiero ir a la Albufera. ¡Oh, qué sitio tan bonito! Te va a encantar. Sí, quiero ir un fin de semana. Y allí pienso alquilar una bici y pasear por el parque. Pues me encanta ese plan, ¿eh? Si quieres voy contigo. Sí, me encantaría. Pues nos vemos otro día para pensar una fecha y organizar la escapada. Buenísimo. Hola, Andrea. Hola. ¿Qué tal la vida en La Habana? Muy bien, me gusta mucho la ciudad. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Pues voy a estar solo un semestre. ¿Qué planes tienes? Quiero descubrir la ciudad a fondo y conocer mejor la historia de Cuba. Voy a tomar algunas clases de historia. Interesante. ¿Y algo más? Seguro que quieres divertirte también, ¿eh? Bueno, pienso tomar algunas clases de baile. ¿De baile? ¿Y de qué tipo? No sé, bailes típicos caribeños como la rumba o el son cubano. Y quiero salir y conocer mucha gente. Claro. ¿Sabes qué me gusta tomar para el desayuno? ¿Qué? Un pincho de tortilla. ¿Sí? Sí, bajo al bar que está al lado de mi casa y me pido un trozo de tortilla de patatas con pan. Y me lo tomo con un café. Me encanta. Juan, ¿tú desayunas mucho? Sí, yo casi siempre me preparo arroz con frijoles, pan y huevo. Es lo que solemos desayunar en El Salvador. Ay, ¿eso no es lo que se llama gallo pinto en Costa Rica? Sí, en El Salvador es muy típico y le llamamos casamiento. ¡Qué rico! Yo nunca tengo tanta hambre para desayunar. Elena, ¿tú qué desayunas normalmente? Pues depende. No siempre desayuno lo mismo. Pero muchas veces como tostadas con mantequilla y mermelada. Mermelada de la buena, ¿eh? ¿La haces tú, la mermelada? A veces sí. Hago mermelada de mora, de albaricoque, de higo. ¿Tú desayunas mucho? No, generalmente no mucho. Me tomo un café con leche, eso sí, cada mañana. Pero a veces no desayuno porque no tengo mucha hambre por la mañana. Bueno, aunque a veces me tomo 2 medialunas con mi café. Ya sé que no es muy sano, pero me encantan las medialunas. En Argentina se come mucho eso para desayunar. Tomás, ¿tú qué sueles desayunar? Pues mira, a mí me encantan las tostadas con aceite. Normalmente me tomo un café, un zumo de naranja y una tostada con aceite de oliva. No soy muy innovador en esto de los desayunos. Es que está muy rico el pan con aceite. Qué ricos esos tamales. Sí, ¿verdad? Yo siempre como tamales para desayunar, desde pequeño, con atole de chocolate, que me encanta. Gonzalo, ¿tú qué desayunas normalmente? Depende del día, pero cuando tengo tiempo me preparo una arepa con queso y me la tomo con un jugo de naranja. Me encanta. ¡Qué rico! ¿Siempre desayunas eso? Pues sí, casi siempre. Me gusta comer cereal con frutos secos por la mañana, porque me da mucha energía. Ya no tengo que comer nada más hasta la hora de comer, o sea, mediodía. Pues muy bien, es muy sano. Hola, papá. Hola, hijo. Oye, papá, vienen unos amigos a cenar y quiero hacer tu super tortilla de patatas, que está buenísima. ¿Tú cómo la haces? Pues mira, es muy fácil. Pones mucho aceite en una sartén y lo calientas. Yo tengo un truco. Siempre echo un diente de ajo. Cuando el ajo está dorado, lo saco y entonces añado la cebolla y las patatas. Unas 4 o 5 patatas grandes. Las patatas tienen que ser de las amarillas, no las rojas por fuera y blancas por dentro, ¿eh? ¿Cuánta cebolla? ¿Y la corto en trozos pequeños o cómo? La cebolla hay que cortarla en trozos finos, sí. Y yo he hecho una cebolla entera. Una cebolla entera, vale. Sí, así la tortilla está menos seca. Además, me gusta el sabor de la cebolla. Sí, a mí también. Vale.
Y entonces echo la patata y la cebolla cortada en la sartén, ¿no? Sí, lo fríes todo muy bien, a fuego medio, hasta que la cebolla y las patatas estén blanditas. Y luego bates bien los huevos. Tienen que ser huevos ecológicos, que son mejores. Vale, espera, que me lo apunto. ¿Cuántos huevos? Yo suelo echar unos 5 o 6. Vale. Y eso, los huevos los bates en un bol y luego añades en ese bol las patatas y la cebolla. Todo eso lo mezclas muy bien y luego lo echas en la sartén. Ok, a fuego alto, ¿no? Sí, medio alto. Así se tuesta por fuera más rápidamente. Esperas un poco, no mucho si quieres la tortilla poco hecha por dentro, y luego lo giras con la ayuda de un plato. En fin, ya sabes cómo. Vale, bueno, pues a ver si me sale bien. Claro que te va a salir bien, es muy fácil. Lo vas a hacer estupendamente. Solo una cosa, tienes que usar una buena sartén. Si está vieja o rayada no sirve para la tortilla, porque se pega. Ok, gracias, papá.